Buen día, espero que todos se encuentren bien y sigan acatando las indicaciones del gobierno o tomando sus debidas precauciones necesarias. Soy el alumno José Uriel Cura López del Instituto Tecnológico de Piedras Negras y hoy vengo a presentarles la unidad número 4 de procesos de fabricación, que tiene por nombre acabados superficiales. Continuando con la exposición número 4, que es de la unidad 4, vamos a empezar con acabados superficiales. Vamos a empezar con el rectificado. ¿Qué es el rectificado? El rectificado es una operación mecanizada en la que una herramienta llamada muela arranca virutas cortas y delgadas obteniendo superficies con un grado de determinación superficial, exactitud de forma geométrica y precisión dimensional generalmente superiores a la obtenida mediante el torneado, el cepillado o el fresado. Los elementos cortantes son granos de material abrasivo de forma irregular, de múltiples puntas y aristas. Cada grano constituye un filo de las numerosas que actúan en forma simultánea. Las muelas son sólidos de revolución moldeados compuestos por granos abrasivos distribuidos uniformemente, unidos y mediante un material ligante o aglomerante. Los granos también pueden actuar sin que formen de una parte de una herramienta propia dicha, actuando en suspensión en un fluido, como en el caso del lapidado. La acción de mecanizado se produce al desplazarse de pieza a trabajar con respecto al útil lapilador, entre los cuales se encuentra interpuesto el material abrasivo. Entre los procesos más empleados en el mecanizado con abrasivos pueden citarse el rectificado, el superacabado, el bruñido y el lapidado. Cada uno de ellos posee características propias en cuanto al tipo de máquina empleada, la forma de la herramienta, clase de movimientos principal y de avance, magnitud de la velocidad de corte, etc. Si bien todos estos procesos tienen un uso industrial muy difundido, el rectificado es sin dudas el de mayor aplicación práctica, por lo cual será tratado con preferencia en lo que sigue. Rectificado. Caracteriza a este proceso el empleo de una muela como herramienta de corte de múltiples filos, cuya semejanza con una fresa permite establecer la siguiente comparación. Y aquí hay una comparación entre muela y fresa. Dice muela: gran cantidad de filos, alta velocidad de corte, pequeña profundidad de pasada, filos irregulares, filos distribuidos al azar. Fresa: pequeña cantidad de filos, menor velocidad de corte, mayor profundidad y filos uniformemente distribuidos. ¿Cómo funcionan las rectificadoras? El mecanizado de piezas por abrasión es uno de los 3 procesos que elimina material de una pieza a fin de darle forma y modelarla de acuerdo a su aplicación posterior. Se diferencia de los otros procesos de mecanizado porque la remoción de material es relativamente pequeña, por lo que se trata más bien de un proceso de acabado de piezas, y la herramienta que se emplea para ello es una muela abrasiva constituida por granos de cuarzo, carburo de silicio, carbondurum o corindorón y un aglutinante. En nuestro artículo sobre la máquina de lapidar mencionamos que el mecanizado de piezas por abrasión comprende a su vez diversas técnicas, una de las cuales es el rectificado. Básicamente, el rectificado es una operación realizada en piezas que requieren medidas y tolerancias exigentes, ya sea dimensionales, geométricas, paralelismas o de acabado superficial. Las máquinas empleadas en el rectificado se conocen como rectificadoras, y puesto que existen varios tipos y distintos tipos de rectificado, la industria también cuenta con correspondientes multiplicidad de rectificadoras. En este artículo vamos a citar únicamente los tipos principales. La cilíndrica. En la rectificadora cilíndrica, la superficie a rectificar es de una superficie de revolución. Una rectificadora cilíndrica puede ser de exteriores, de interiores, o estar equipada para hacer ambos tipos de rectificados. Rectificadora tangencial o plana. En la rectificadora tangencial o plana, la superficie a rectificar es una cara plana. De esta forma se consiguen grandes calidades y muy buenas planitudes, además de precisión en las medidas. La mesa de la máquina está dotada de una base magnética para la sujeción de esta pieza. Rectificadora sin centro.
La rectificadora sin centro es una máquina que puede automatizarse sin demasiados problemas, dotándola de cargador de piezas y un sistema de evacuación, por lo que suele usar para conseguir grandes productividades. Su empleo es común cuando una pieza es demasiado corta para sujetarse entre centros o es necesario para rectificar toda su longitud. Una variante de los rectificados es la posibilidad de tallar en un perfil en la muela mediante una herramienta de diamante para obtener rectificados de perfiles especiales. Ese desplazamiento de T será de una distancia no mayor al ancho de la muela para repetir las pasadas longitudinales hasta abarcar toda la superficie de rectificar. Desgaste de muelas. Al igual que las herramientas de corte, las muelas de rectificado también sufren desgaste como consecuencia de las grandes fuerzas y altas temperaturas que se alcanzan en la zona de contacto. El desgaste se produce en la muela. Vamos a hablar ahora del pulido. ¿Qué es un lapeado? El lapeado es un proceso de terminación de una superficie por medio de la remoción de material a través de partículas abrasivas disueltas entre la superficie de trabajo. Es muy útil, cual nos permite conseguir mucha precisión en el acabado superficial, conocida como rugosidad. Este tipo de terminación se consigue a través de abrasión muy fina. En aplicaciones de cierres mecánicos, es muy importante tener en cuenta la planitud de la superficie de la cara de roce a trabajar, dado que este punto es muy importante para el correcto funcionamiento de dicho cierre. El control de plenitud se efectúa a través de un conjunto de luz monocromática y un cristal óptico de alta definición, por cual se obtiene una medición de acuerdo con las bandas de luz proyectadas sobre la superficie trabajada. ¿Qué es una lapeadora? Es una herramienta mecánica empleada para efectuar una operación de acabado superficial de gran precisión denominado lapeado. Se usa mucho en los talleres mecánicos para comprobar el alisado de las superficies de la culata y para corregir pequeñas deformaciones eventuales. La lapeadora es una herramienta semejante a una muela, de forma apropiada en una función de la superficie que se mecaniza y es construida con metales relativamente blandos. La mecanización se efectúa interponiendo entre la herramienta y la superficie que se mecaniza polvos abrasivos finos, en seco o bien emulsiones, que tienen la doble función de lubricación y refrigeración. La mecanización de una superficie efectuada con la lapeadora permite alcanzar un grado de rugosidad muy bajo, conseguido prácticamente sin arranque de material, puesto que la pequeña acción de abrasión se suma en un eficaz aplazamiento del material, el material abrasivo. A este se le conoce como nombre de abrasivo, determinando materiales naturales o artificiales de gran dureza y que en forma de granos sueltos o aglomerados se emplean para la limpieza y conformado de toda clase de materiales. Los abrasivos se proyectan o frotan sobre la superficie de la pieza que se desea limpiar, y los diminutivos cristales que forman o arrancan parte del material, cuando sus aristas agudas se presentan de forma favorable, las partículas arrancadas no tienen forma definida como las virutas de las máquinas herramientas. Además, son de un tamaño más pequeño del orden de una milésima de milímetro. A pesar de esto, se consiguen arranques de material relativamente importantes, como se proyectan o frotan granos de abrasivos en una gran cantidad de muchas partículas simultáneamente. Sin embargo, los abrasivos no se emplean generalmente para arranques importantes de material, sino más bien para la limpieza, acabado y pulido. Proceso para lapeado. Se puede realizar a mano o usando máquinas especiales. Se puede aplicar a materiales metálicos y no metálicos de casi cualquier dureza, pero si el material es excesivamente blando, los granos de abrasivos se pueden quedar incrustados en la pieza. Cuando el lapeado se realiza manualmente, se emplea con una placa estriada. Por ejemplo, se podría extender el polvo de esmeril sobre la superficie de la placa, que después se frotaría contra la pieza al lapear con un movimiento irregular, rotatorio, quizás en forma de 8 para que el desgaste sea uniforme. Placa pequeña de hierro fundido para lapear. Para una máquina de lapear comercial con un plato de lapear relativamente pequeño, ya que en máquinas con platos de hasta 3 metros de diámetro son habituales. La pieza se colocaría sobre el plato dentro de los anillos y se colocaría sobre un peso encima que ejerce una presión entre 0.2 y 0.3 MPa. Al funcionar, los anillos mantendrían la pieza sujeta mientras la placa inferior gira. Las aplicaciones. Existen infinidad de aplicaciones y las principales son para dar acabados extremadamente finos, como por ejemplo pulido de piezas de fundición, pulido de piezas automotrices, piezas electrónicas, piezas de motores,
pulido para quemadores de combustible, acabados de herramienta, pulido de reparaciones y demostraciones, pulido para cierres mecánicos. Vamos con el bruñido. El bruñido es actualmente un proceso productivo de fabricación utilizado para mejorar la geometría del orificio y la rugosidad en las piezas. El bruñido elimina tensiones residuales causadas por el taladro, escariadas y rectificadas interior. Ha pasado a ser un método rápido y eficiente en el dimensionado de precisión en una amplia gama de piezas, desde componentes de motores de turbinas a guía de válvulas. El bruñido se asocia a superficies de revolución, sobre todo interiores, aunque puede ser exterior. Las características finales de la superficie bruñida son similares a la del lapiado: gran precisión y rugosidad superficial muy buena, además de características geométricas de redondez excelente. Es un proceso de arranque de metal utilizado tras la fundición sinterizada, escariada, taladrado o rectificado para obtener geometría de precisión y un acabado superficial perfecto. En la última década, el bruñido ha llegado a ser un proceso mejor descrito como acabado de orificios, dada la cantidad de arranque logrado y el incremento sustancial de los porcentajes alcanzados. Una ventaja adicional que ofrece el bruñido es la mejora de la rugosidad superficial. La mayoría de los procesos de bruñido crean un trazado de rayado helicoidal en el orificio. Esta textura forma una buena superficie porque permite la transferencia axial de lubricación. La elección del tamaño de grano de abrasivo determina el acabado superficial obtenido. Dado que los puntos de corte de los granos de abrasivo de bruñido son muy pequeños y cortan simultáneamente, el calor, la tensión generada en la pieza del trabajo que nunca llegan a concentrarse. Esto da como resultado a un proceso que daña mínimamente la superficie y la integridad de la superficie bruñida. Representa una herramienta de bruñir interiores. Mediante un sistema extensible, la herramienta abrasiva se abre y apoya sobre la superficie del agujero, procediendo a la eliminación del material. Lo que se hace es reducir o deformar las crestas que quedan en el material tras el mecanizado. El bruñido puede realizarse también unos rodillos que mediante presión hacen fluir la superficie del material, deforman la rugosidad aplastando las asperezas. Hoy en día el proceso se ha flexibilizado mediante herramientas que se pueden acoplar a la torreta de una máquina de CNC. Un bruñido exterior. La pieza se sujeta entre los puntos y se hace girar mientras la herramienta realiza un movimiento longitudinal oscilatorio variable. Y un bruñido interior, se producen dos movimientos que se solapan: el movimiento giratorio y el movimiento lineal. Estos son algunos materiales donde es más empleado, que son los aceros al carbono, aceros aleados, aceros inoxidables, aceros de herramientas, aleaciones de níquel, aleaciones de tungsteno, no ferrosos, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, aleaciones de titanio, aleaciones de magnesio. Las piedras que se usan en el bruñido son de nitrato de boro cúbico o son de diamante natural o sinterizado. Vamos ahora al tamboreo. Al tamboreo también se le conoce como frotación, en el proceso de limpieza de partes metálicas pequeñas con la ayuda de un abrasivo. El procedimiento consiste en introducir las piezas metálicas en el tambor y hacerlo girar sobre los muñones. Las partes que se desean limpiar se empacan ajustadamente en el tambor. Se puede decir que el tamboreo es una operación de acabado de metales, ya que elimina una gran cantidad de metal y produce superficies limpias, debido a que se trate de un proceso de remoción de metal. No se puede utilizar en la limpieza de componentes que tengan esquinas porque la redondea. Esmerilado. El esmerilado es la operación de ajuste que se realiza frotando suavemente una superficie abrasiva o pulidora contra otras superficies planas o curvas ya trabajadas con limas, rasquetas o máquinas de herramienta. Las superficies pulidoras suelen ser más blandas que las que hay que trabajar, pero se cargan con granos y polvos de sustancias muy duras llamadas abrasivos y también materiales esmerilantes.
Las tres posiciones del grano abrasivo sobre la superficie en un estado fijo son: el grano entra en contacto con la superficie de la muestra, el grano se fija completamente en la dirección X, puede que exista un movimiento en dirección Y. La viruta se genera cuando el grano entra en contacto con el material de la muestra. El grano se queda a la mitad de recorrido y la viruta va creciendo. El grano pasa sobre la superficie de la muestra, arañándola con una deformación relativamente pequeña en el material de la muestra. ¿A qué materiales empleados se usa esto? Dice que los materiales abrasivos pueden ser naturales como el esmeril y el corindón, o artificiales como los llamados alundum, carbondurum, óxido de cromo, diamantina, etc. Los materiales esmerilantes se utilizan en forma de polvo mezclado con queroseno o con aceite, adheridos a papeles especiales y muy consistentes o a diversas telas, y también en forma de muelas o bloques abrasivos. En el comercio, esos granos se designan con un número convencional de 100 a 600, que indica la cantidad de agujeros por pulgada cuadrada de los tamices utilizados para separar y clasificar los materiales esmerilantes. Existen además abrasivos en polvo muy fino, casi impalpable, que se utilizan en forma de pasta o adheridos a telas y papeles en la fase de acabado. ¿Cómo se utiliza el esmerilado? Esta operación se efectúa sobre piezas planas, cóncavas, convexas, roscas, agujeros, engranajes, etc. Tratándose de piezas no templadas, es necesario que la superficie haya sido antes acabada esmeradamente con rasqueta o con máquina herramienta. Si las piezas son endurecidas, conviene alisar previamente la superficie con muelas o con bloques abrasivos. Luego, según la forma de la pieza, se prepara el pulidor adecuado, que se carga primero con esmeril de grano grueso y luego cada vez más fino en las sucesivas operaciones hasta la terminación de esmerilado. Antes de cambiar el material esmerilante, es mejor lavar bien el pulidor con queroseno o con nafta. La operación de esmerilado se debe ejecutar con gran esmero y la mayor exactitud, pues basta cargar demasiado el pulidor de una parte o bien apretar un poco más de lo necesario para rayar el trabajo. Galvanoplastia. La galvanoplastia es la práctica de la unión de recubrimiento superficial de un material a otros métodos electroquímicos. Generalmente un revestimiento de múltiples capas que consta de dos capas de cobre, una o dos capas de níquel y una capa de final de cromo, latón, oro o cualquier otro metal plateable. Estos procesos llegan a proporcionar una piel exterior lisa, densa como la fundición a presión y el moldeado permanente. Típicamente estos son metales o aleaciones de metales unidos a otros sustratos metálicos. El esquema anterior muestra este proceso, que es donde se deposita un metal sobre otro y se hace dimanar una corriente eléctrica de las placas sumergidas hacia el objeto que se ha de galvanizar a través de una solución de sales metálicas, que esto se le llama electrolisis. Los ánodos son del mismo metal que la electrolisis y se disuelve en ella lentamente. Los iones de metal son atraídos por los objetos que se galvanizan y se despojan aquí de sus cargas eléctricas y se depositan sobre sus superficies. Plata, níquel, cobre, zinc son los metales más generalmente utilizados en el proceso. Con este proceso se obtiene resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión. Los usos de este proceso son para componentes de automóviles, aviones, barcos, grifos de baño, quemadores de gas, componentes médicos, hebillas, botones, llaveros, bisutería, joyas, etc. Ahora vamos a hablar sobre el pintado. La pintura es uno de los más habituales y fáciles de aplicar. Prácticamente todas las tecnologías aceptan perfectamente el pintado. De todas formas, al aplicar la pintura en los prototipos, resalta cualquier imperfección superficial, por lo que es recomendable para obtener un acabado perfecto usar tecnologías que tengan un buen acabado. Siempre se pueden pulir los prototipos para minimizar estas imperfecciones,
o los propios saltos de capa y de las tecnologías de prototipado. Una vez solucionado el problema, basta con indicar el RAL elegido y obtendremos piezas como el acabado real. Limpieza. La base para un modelo pintado eficaz y duradero requiere de técnicas minuciosas de acabado post-procesamiento. Primero quita todo el material del soporte del modelo mediante una estación waterjet. Remoja el modelo en una solución de hidróxido de sodio al 2% diluido en agua por aproximadamente 30 minutos y se vuelve a enjuagar el modelo en la estación waterjet para eliminar todos los residuos. Se deja que el modelo se seque por completo y se limpia toda la superficie con un paño que no suelte pelusa, más alcohol isopropílico que es del 90%. Pintura base. Se recomienda usar pintura base en los modelos para ayudar que se adhiera el pigmento y emparejar las texturas de superficie. En el caso que se ilustra aquí, primero se usó un spray automático de pintura base mate para el color neutral. Para resaltar los detalles, la apariencia de un modelo se puede mejorar al agregar contraste de color y definición. El acabado. Se recomienda sellar el modelo pintado para proteger la superficie pintada y conseguir el brillo deseado. Y esto es todo. Gracias.